La carretera central, señoras y señores, en debate. Mis primeros viajes a la carretera central eran a unos colectivos gigantescos, carros americanos gigantescos, y era muy apacible porque uno va viendo paisajes, etc. Hoy día es absolutamente intransitable, parece un caminito urbano, parece un barrio cualquiera, y se habla de miles de millones de soles aquí, se habla de planes, proyectos, etc. Se habla de una aspiración que no se concreta nunca. Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Y le dice a Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti y gracias a que pueda comunicarme con tu público. ¿Qué está pasando con los proyectos de la carretera central? Mira, yo quisiera hacer ver, primero que nada, que tus oyentes puedan graficarse mentalmente cuál es el problema de la carretera central. Y el problema de la carretera central está en un sitio, en un país que se llama Perú. Ustedes, señores oyentes, imagínense que está enfrente de una pared del tamaño que ustedes quieran, y que esa pared es el tamaño del Perú, y que a la mitad de esa pared, pegado al lado izquierdo, hay un cuadro relativamente grande, un cuadro, ¿no? Ese cuadro representaría la magnitud de lo que resolvería la carretera central. O sea, una cosa muy pequeña. Muy pequeña. Perdóname. En términos nacionales es muy pequeño. ¿A términos nacionales? Sí, la carretera resolvería un problema menor, digamos, sí, comparado con el resto del Perú. No. Pero para nosotros es gravísimo. ¿Qué entiendes por nosotros? Digamos, para los que... Para la gente que vive en Lima. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los limeños, lo sé. Estoy totalmente contigo. Los huancaínos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí voy a hacer un paréntesis para tratar de aclarar lo que me dices, que es muy importante. Resuelve el problema de Lima, en el centro del Perú, y al resto del Perú que se lo siga comiendo el león. Wow. El Perú está comunicado por 3 grandes carreteras longitudinales de la costa, sierra y selva, que unen nuestras fronteras norte y sur, y por 20 carreteras transversales o de penetración que deben unir la costa, la sierra con la selva. La de la costa panamericana está terminada, a falta de hace varios años. Se empezó a construir en la época que, a principios de los años 30, el presidente de Estados Unidos era Roosevelt, y por eso la carretera se llamó carretera Roosevelt, sí, que tenía por objeto unir a la capital de todos los países que habían por la costa del Pacífico. Y también se hicieron desde pocos años después quedó consolidado prácticamente todo el año 1949, las 20 carreteras transversales. Una de las primeras que se empezó a hacer fue la carretera de Lima a La Oroya, que se debe haber terminado aproximadamente alrededor de los años 1939. Okay. Porque antes no se podía llegar por carretera, se llegaba por ferrocarril, eso es cierto, se hizo Meij, pero había un sitio que era el Abra del Infiernillo. Esa Abra era un corte muy profundo y que no había cómo resolverlo. Empezaron a construirlo del este al oeste, del oeste al este, y se equivocaron en las cotas, en las alturas. Entonces, a la hora que llegaban al Abra, no coincidían. No coincidían. Sí, no coincidían. Y no podían avanzar. Un ingeniero peruano que estaba trabajando allí concibió una nueva idea, hizo un diseño que se conoció mundialmente como una obra de ingeniería mundial de esa época. Hizo el 8 del Infiernillo. No era un puente. No es el puente chiquito que se ve en todos lados, ese no es. Uno venía
y pasaba de un lado de la Abra al otro lado haciendo un 8 y cogía la altura. ¿Ya? Yo conozco muy bien eso porque ese ingeniero peruano era mi padre. Entonces lo conozco perfectamente bien. Y desde allí conozco mucho lo que está la carretera central. Después mi padre tuvo una larga carrera en el ministerio, fue director de caminos varios años, el primer gobierno de Prado, el gobierno de Bustamante, el gobierno de Odría, entonces, y concibió el primer plan vial de carreteras. Y yo nací viendo carreteras, y después en el año 1950 y tantos tuvo el contrato de la carretera Chosica-Oroya, que fue la reestructuración del eje inicial, o sea, de la carretera central, que se llamaba de esto, que nacía en el Callao. O sea, conozco el problema relativamente bien. Dentro de esta concepción hay ciertas normas que deberían cumplirse y no se cumplen, pero hay algunas cosas que se dicen glosario de términos. ¿Qué quiere decir un glosario de términos? Que a la hora que tú dices carretera asfaltada, en una reunión de 5 personas, todos están de acuerdo, carretera asfaltada, pero los 5 no se están imaginando lo mismo. Entonces, a la hora que se hace el proyecto, dice, no, pero no lo que yo aprobé, sí, acá dice asfaltada, pero cada uno tiene una concepción distinta de lo que es asfaltado. De lo que era asfaltado. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando tú hablas de una carretera, se entiende que vas de un punto a otro. Por ejemplo, si tú sales del Ecuador y llegas hasta la frontera con Chile, es la carretera panamericana. Sí. Pero en el transcurso de esa vía se crean pueblos, hay desarrollos, etcétera, ¿no? Y se trata de evitar. Ahí vienen las vías de evitamiento. Vienen las vías de evitamiento. Ya. O sea, una vía de evitamiento no es una carretera completa. Sí. Son parches que se hacen para evitar. Por ejemplo, de Ica a Lima o de Lima a Ica se han hecho varias vías de evitamiento. Cuando yo era chico, yo nací en Ica. Cuando veníamos ahí a Lima, seguíamos de frente hasta Chorrillos, hasta el malecón de Chorrillos. Entrábamos por Barranco, Miraflores, seguíamos hasta la Plaza de Armas. En el interín, para llegar a Lima, se hizo un primer evitamiento de Lima, que ahora se llama, a unos sitios le llaman Avenida Roosevelt, otros le llaman Avenida Panamá. Ese fue el primer evitamiento que se hizo. ¿Y acá en la carretera central tenemos evitamientos ahora? Bueno, el primer evitamiento que recuerdo que se puede ver bien es la carretera, el evitamiento Ramiro Pialé. La Pialé. Que sale ahí y entra por las torres. Pialé, y el segundo es el que están haciendo ahora. Que avanzas 11 kilómetros más y llegas a Carapongo. Carapongo, sí. Y ahí te vas con una distancia más grande, con un evitamiento. O sea, imagínense el oyente, una recta y de un punto Carapongo salen hacia la derecha, avanzan 180 kilómetros y vuelven a entrar. Y vuelven a entrar a la misma carretera antigua. A Carua... No, se llama, espérate, a Pachachaca. Que está a 20 kilómetros de La Oroya. En la nueva, en la llamada, sí. ¿Perdón? No, en la llamada nueva carretera central. No es carretera, es un evitamiento. Es un evitamiento. En lo que se está planificando, ¿cuántos evitamientos debería haber? No, ninguno. Ninguno. No, ninguno. Ahora ninguno. No, fíjate. Hay pequeñas cositas así, pero fíjate. El grave problema que tenemos todos al salir de Lima es la salida de Lima. Sí. Que te puedes demorar tanto como ya La Oroya, ¿no? Sí. Y después la entrada a La Oroya. Sí. Pero acaba la Pialé y hay 11 kilómetros que no hay nada. Para pasar la avenida Las Torres, que es una avenida de 4 pistas, etcétera, hay que hacer un gran intercambio vial. No está planificado.
¿Cuánto cuesta? No sabemos. No sabemos cuánto cuesta. Señores que conocen esto, no voy a mencionar nada, simplemente a los señores que deben conocerlo, que me puedan desmentir, yo me sentiría feliz que me digan, esto es el proyecto y esto cuesta tanto, ¿ya? Y cuando llegas a Chahuachaca y para llegar a La Oroya, falta 20 kilómetros. A La Oroya llegas, es un pueblito, no está bien, sí. Pero entrar a La Oroya es un embudo peor que el de Lima. Sí, no tienes cómo ampliarlo. Seguro. Entonces, desde Pachachaca han hecho un estudio desde hace más de 20 años para empalmar a un punto que se llama Las Vegas, que es el desvío que va a Tarma. No lo han hecho porque no hay dinero. ¿Está actualizado el estudio? No lo sé, no lo creo. ¿Cuánto va a costar? Eso apuesto doble contra sencillo que no tiene la más remota Tampoco idea. Sabemos cuánto va a costar. No, vamos a saber. O sea, los miles de millones que se está hablando ahora. Ajá, ¿que está qué? Se está hablando ahora de miles de millones. Hablando de estos. Es el disparate más grande que yo he escuchado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Ahora, lo que se ha estado trabajando ahora, mi querido Chema, no es un estudio. No es un estudio. No es un estudio. No, eso se llama... espérate. Un perfil. Perfil, ok. Ya, un perfil. Okay. Normalmente, antes no había perfil, había estudios de prefactibilidad, factibilidad y definitivos. Después pusieron perfil y por diferentes razones dijeron ahora, ya esto se va a llamar un perfil reforzado. Y ya no vamos a hacer prefactibilidad. Para mi modesto entender, un error, pero se hizo. Y después se hizo, ya no voy a hacer estudio de factibilidad. Ahora voy a hacer un perfil súper reforzado que me evita todo. ¿Y por qué eso es una barbaridad? Y esto para el público que no tiene por qué saber de ingeniería. El perfil da una idea de por dónde vamos a hacer. ¿No? Tienes una idea, costos, ves visto, pero no entras a la profundidad. Entonces tú tienes que hacer después un estudio más profundo para ver si efectivamente se justifica seguir avanzando con los trabajos. Si sí se sigue, entonces sigue ya sea la factibilidad, ya con más profundidad. ¿Quién está haciendo el perfil? El perfil empieza a hacerse con unas ideas que se tuvo, si no me equivoco, el gobierno regional de Huancayo. Sí. Después entró Lima, el gobierno de Lima, el ministerio, hubieron serie de diferentes cosas. Te confieso lo siguiente, cuando yo me encontré que eso era así, le dije a los altos jefes del Ministerio de Transportes, al más alto nivel, que eso era una barbaridad. Y me dijeron, Jorge, no te preocupes, eso no se va a hacer. Pero se van gastando, ya van 300 millones de soles. Pero, ¿y cómo justificaban que se gastara en algo que no se iba a hacer? Por política, pues. Por política. Pero está bien, hubieron problemas y eso, se dio el dinero para hacer los estudios, se hizo el convenio gobierno a gobierno. A mí personalmente no me gustan en forma general los proyectos, los convenios gobierno a gobierno. ¿No te gustan esos convenios? Porque dicen que eso es para impedir la corrupción. ¿Es correcto eso o no? Sí puede ser. A cierto modo, yo no sé si puede haber corrupción internacional, no, de eso no puedo hablar. Pero ¿por qué te dicen eso? Porque nosotros vamos a hacer un proyecto y decimos que lo vamos a hacer en un año y lo hacemos en 20. Decimos que va a costar X y costa X más X al cubo. Entonces, para evitar todo eso, en vez de hacer este proyecto, por ejemplo, de acuerdo a las leyes peruanas de mi país, las hago de acuerdo con los franceses. Con los franceses. Entonces, lo hago con las normas franceses, con todo esto, y se evita, ¿cómo funciona esto? Y se evitan los problemas que tiene la mala administración peruana, la mala norma peruana, etcétera. Entonces yo digo, ¿por qué tengo que hacer eso y no hago lo contrario? Corrijo mis normas.
corrijo los trámites burocráticos. Los trámites burocráticos que tenemos son una maldición. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Aceptan que son una maldición y ya van al extranjero, en vez de corregir lo nuestro. De reformar los nuestros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que quedarnos felices de ser un país del tercer mundo? Me resisto a creerlo y aceptarlo. Y de esto no estoy escuchando hablar. Estoy escuchando hablar de como decía la Biblia, creo que era la paja en el ojo ajeno y no veo la viga en el mío. No puede ser. ¿Ya? Esto, no sé si lo habrás escuchado antes, no sé, pero te digo lo siguiente, a nivel... bueno, primero los franceses vinieron y dijeron que lo que se había hecho estaba mal. Y corrigieron lo que hay ahora. Y de acuerdo al perfil, hasta hace poco tiempo eso costaba 11.000 millones. De acuerdo. Un montón de plata. Sí, naturalmente. ¿Sabe cuánto cuesta ahora? Sí. 24.000. Claro. ¿Y cuánto va a costar? ¿Qué pasó en el camino? Déjalo ahí un instante, tengo que ir a la pausa. Anda. ¿Cómo se llega de 11.000 a 24.000? Esa es la pregunta que nos va a responder Jorge Lasarte después de la pausa. Continuamos con el ingeniero Lasarte. Él nos está explicando cómo está el perfil de la nueva carretera central. Se ha querido hacer con un plan de gobierno a gobierno, en este caso con Francia. Pero al final de su primera intervención me deja con la siguiente, no sé cómo llamarle, inquietud, curiosidad o alarma. Hemos pasado de 11.000 millones, primer cálculo, a 24.000 millones, segundo cálculo. ¿Y mañana cuánto va a salir costando esto? Fíjate, si te encuentras una buena gitana por la calle, pregúntele. Hay que preguntarle a un gitano, sí. O a una tarotista. Hay que ver con el tarot. No tengo la ¿Y por qué idea. ocurre esto? Fíjate, haciendo una comparación más o menos, ¿ya? Yo he escuchado durante varios años a periodistas de los que dicen que hay ahora y a políticos criticar a la interoceánica. Sí. ¿Ya? Y decían que han robado, etcétera. Seguro que han robado y que los metan en una licuadora y que los hagan picadillo. ¿En cuánto salió la idea? En el caso de la interoceánica sur, que son 5 tramos, ¿ya? Creo que sean 1.100 o 1.200 millones de dólares. Sí. ¿Ya? Dice que con muertos y heridos salió en 3.000 millones de dólares. Sí. 5.000 kilómetros. No te digo más. Y eso es corrupción, estoy ya con la corrupción y todo. Que me corrijan un poco más la cifra, ¿no? Eso es, ¿no? En un elefante blanco, etcétera, lo cual no es cierto, pero de todos modos, metiendo todo eso ahí. Y ahora estamos metiendo 24.000 millones de soles, llévalo a dólares y ya. Dividido entre 3.7 o 3.8. ¿Por qué? Te lo pueden justificar, te van a decir voy a hacer puentes de 100 metros de altura. ¿Son necesarios? No. Mira, Chema, la actual carretera central, como te mencionaba, recorre minas, asentamientos, etcétera. Esa carretera la van a tener que seguir manteniendo. Sí. Con los mismos costos que se tienen ahora y hacer correcciones de su eje. O sea que además de lo que vamos, de la nueva que se va a hacer, hay que mantener la actual, hay que mantenerla, porque la otra es un evitamiento. ¿Ya? ¿Y cuánto va a costar todo eso? ¿Por qué la carretera de Lima, Cántaba, a La Viuda hasta la longitudinal de la sierra está con tropicones? Hace 30 años que le ofrecen a los pueblos de allá que se la van a hacer y le dicen que no lo hacen porque no hay dinero. Y cuando yo he visto que no cumplen las normas que el mismo ministerio ha dado y que son antiguas y que no están actualizadas, ahora se están preocupando de hacerlo, es cierto, hay que felicitarlos. Pero se hace en esa forma. Y cuando yo le decía al viceministro, dice entonces, oye,
no hay el radio mínimo que se hace, no puede ser, Jorge me dice, vente mañana a las 8, voy, llama a sus directores. Y le dice, no, señor viceministro, es cierto que no hay, pero le estamos dando sobre ancho. Otra barbaridad. Cuando no hay dinero... ¿Darle sobre ancho es una barbaridad? Claro, pues, porque en vez de hacer la curva, simplemente en el momento de la curva, le das un sobreancha a la vía, pero no, lo que tienes que es variar la longitud del radio de la curva, para que en vez de hacer una curva como la de un vaso, hagas la curva como la de un plato. La cuesta más, ya sé que cuesta más. Y cuando le dice por qué el Ministerio de Economía no nos aprueba el presupuesto y nos dice que hacemos esto o no hay dinero. Dos aberraciones y dos faltas de entendimiento entre dos ministerios importantes dentro del mismo gobierno. No de ahora, sino de antes todavía. Entonces, mientras vivamos esas realidades, no podremos tener un buen sistema vial de carreteras. Y si no hay... Mira, el sistema vial de carreteras tiene 180.000 kilómetros. Pavimentados no llegan a 20.000. O sea, toda nuestra economía funciona con 20.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Y el resto son trochas que... ¿Para qué te voy a hablar? Pero si me escuchan de fuera, los que viven fuera, sí se van a saber cómo está el estado de sus carreteras. Entonces, no podemos desarrollar si no tenemos un buen sistema de comunicaciones. Es imposible. No hay un país desarrollado en el mundo que no se haya desarrollado por sus comunicaciones. Mira, el Imperio Romano, si no hubiera tenido un magnífico sistema de comunicaciones, no hubiera gobernado el mundo. Eso es indispensable. Ferrocarril. ¿Qué nos ha pasado con el ferrocarril? Bueno, con ferrocarril... Mira, el primer ferrocarril de América lo construyó lo construyó Castilla en 1851, Lima La Punta, Lima Callao. Y el segundo, también Castilla, poco después, Lima Chorrillos. Entonces, yo he usado el ferrocarril para Ancón, había el ferrocarril Lima Huacho, ya no hay esos ferrocarriles. Había el ferrocarril que salía de Chimbote, subía a la sierra, ya no hay. Habían ferrocarriles por todos lados, Pisco Ica, un montón de ferrocarriles. Ya no existe nada de eso. Entonces, hemos decaído. Tenemos que tener un buen esquema de un sistema ferroviario, sobre todo para carga. Sí. El tren rápido también en algunos sitios, ¿no? Pero todo eso nos falta, mi querido Chema. Y se necesita tener los pantalones bien ajustados, que es lo que yo le pido en este momento al señor ministro, que parece que tiene condiciones para hacerlo. Pero se necesita mucha fuerza y mucho valor, porque se va a perder dinero. Pero mucho más se va a perder si se sigue haciendo lo que se está haciendo. Ahora, si estamos yendo de 11.000 a 24.000, ya no sé qué está pasando. Y 24.000 no va a quedar. ¿No? Va a ser más que 24.000. Claro que sí. Y si tú pudieras hacer, o por programa, o otros medios que estén escuchando que quieran hacer un debate, yo me presto, no solamente sino que a conversar amigablemente con los funcionarios del ministerio y con los representantes de los franceses. Los franceses no es que estén haciendo mal, porque los franceses están haciendo lo que le han dado en el contrato. Y si el contrato ha sido eso, el genio, entre comillas, que hizo eso, es el responsable. Claro, ellos tienen responsabilidad de hacerlo y firmar un contrato. Claro que les va a dar buenas utilidades, pero debieron haber visto todo en su conjunto. Eso en línea general es lo que te puedo decir. Ahora quedo a tu disposición para cualquier pregunta que quieras hacerme. Esto no acaba. Evidentemente tenemos que seguir con el tema. Esto es solo la primera conversación, habrá más. Te agradezco, Jorge, la visita. No, qué ocurrencia. Muy amable. A ti, Jorge, muchísimas gracias. Ya sabe usted que vamos de 11.000 a 24.000 millones, señor Dios mío.